hermanos, pues vamos ahora a tener el tiempo para la palabra del Señor, el mensaje de esta mañana. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Y dice así la palabra del Señor: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero a honrar a los de su casa y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que vive en deleites, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si se ha dedicado a toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsados por sus deseos contra Cristo, quieren casarse, incurriendo en condenación por haber abandonado la primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, tengan hijos, gobiernen su casa, que en ninguna ocasión den al adversario para hablar mal, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, socórralas, y no sea gravada la iglesia, a fin de que ella pueda socorrer a las que en verdad son viudas. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Avanzamos, hermanos, entonces en la carta de 1 Timoteo. La semana anterior estábamos viendo estas instrucciones de Pablo acerca de cómo tenía que llevar a cabo su ministerio de la palabra. Las instrucciones que dio fuese sobre todo acerca de su ministerio de la palabra, y los versículos que acabamos de leer hoy pues da unas instrucciones de cómo tiene que tratar a los diferentes grupos dentro de la iglesia y tratar según qué cuestiones importantes de la vida de la iglesia. Entonces, cómo tratar estas cuestiones y también cómo pues tratar, relacionarse, pastorear a la gente, ¿no? Y bueno, pues tal vez la pregunta que algunos se podría hacer, ¿no? Es, bueno, si esto tiene que hablar solamente de Timoteo, y por extensión, pues los pastores. A ver, si uno no es pastor ni quiere llegar a serlo, pues entonces, ¿por qué uno lo tiene que escuchar, no? Si uno es joven, si uno es anciano, una mujer, ¿no? Si uno no se siente llamado, podría decir, bueno, pues sí, está muy bien, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo, no? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué le tendría que yo, pues no sé, prestar atención? Pues pensar así sería un error. De acuerdo que el apóstol se dirige a Timoteo, se lo dice a Timoteo, sí, pero este pasaje y otros parecidos siempre son igualmente útiles para todos en dos sentidos. Primeramente porque están enseñando cosas comunes.
y que son aplicables a todos los creyentes en nuestra vida. Y segundo también, porque se puede decir que estos pasajes nos enseñan la forma correcta, bíblica, tanto de ministerio como también de iglesia, para que, pues entonces, al leerlo, considerarlo, nos hagamos las expectativas correctas, ¿no? En cuanto a la iglesia a la que vamos y el ministerio con el que nos vamos a encontrar, ¿no? Para que no nos hagamos, se puede decir, falsas expectativas, ¿no? O expectativas equivocadas en cuanto a la iglesia, ¿no? Como tiene que ser. Entonces, ¿qué tipo de iglesia sí buscamos, anhelamos? Pues bueno, pues estos pasajes, este pasaje en particular nos muestra cómo debería ser, y nos encontramos aquí sobre todo tres cosas, ¿no? Tres ideas principales de cómo tendría que ser. La primera es una iglesia que expresa respeto a cada uno según su condición. La segunda idea es la iglesia que muestra compasión, proveyendo cuidado a los casos más graves de necesidad. Y la tercera idea es una iglesia que apela también a la responsabilidad de cada uno acerca de estos casos de necesidad. Entonces vamos a estar viendo estas tres ideas, ¿no?, que están aquí presentes, que están aquí pues contenidas en este pasaje. Primeramente, por lo tanto, hemos dicho la que expresa ese respeto a cada uno, ¿no? Comienza diciendo aquí en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. Y continúa diciendo a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y comienza, por lo tanto, pues con los ancianos, ¿no? Los ancianos. Y está claro que aquí la palabra anciano no es como en el capítulo 3. Allí estábamos hablando del anciano, del oficial, del ministerio, ¿no? Pero aquí está hablando del anciano en edad. El anciano en edad. Entonces dice que al anciano en edad se le tiene que guardar respeto. Se tiene que guardar respeto siempre. Incluso si el pastor tiene que ir a corregirle algo. ¿Por qué? Bueno, puede ser que haya cosas también a corregir en él. Pero no se le puede ir a hablar de cualquier manera. Uno no le puede tratar como si fuera un igual, o como si el pastor estuviera por encima. Cualquier anciano en edad, por el hecho de ser anciano, ha de recibir siempre honra. Y los pastores ancianos, ¿no?, los oficiales, han de ser los primeros en hacerlo y ser ejemplos en esto para todos los demás. En Levítico capítulo 19, versículo 31 dice este pasaje, seguramente nos suena, que dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Deshonrar al anciano es una muestra de impiedad y es una falta de temor de Dios. Una falta de temor de Dios, lo cual tenemos que evitar, por supuesto, todos nosotros. Entonces, en vez de reprenderle duramente, le tiene que, dice, exhortar, animar también, podría ser, consolar, de una manera como si fuera su padre, vamos, como si fuera su padre. Pero fijémonos, ¿no? Curioso. No dice esto solamente para el anciano, también para el resto, para los más jóvenes, para las ancianas.
y para las jovencitas. Todo esto de exhortarlo de esta manera también, digamos, depende para ellos, se aplica a ellos, ¿verdad? Con lo que vemos al final, el perfil que da la palabra del pastor no es el de manda más, ¿no? No es de alguien que está lanzando reprensiones y palabras duras y fuertes a cada vez que abre la boca, a cada vez que se sube al púlpito, que coge un micro. Puede llegar a ser darse el caso de que tenga que, sí, como veíamos la semana anterior, ¿no? Estas cosas se ordenan. O también puede darse el caso de que tenga que reprender. En el capítulo 5, el mismo capítulo, versículo 20, leemos ahí: a los que pequen, repréndelos delante de todos. Se puede dar el caso cuando es algo grave, cuando es un asunto de peso. Pero ya digo, no es esto, no tiene que ser esto lo normal. Esto ha de ser la excepción y no lo normal. Lo normal es que se tiene que estar exhortando de una manera abierta y positiva a los demás. A las personas mayores, con respeto, porque son mayores. A los más jóvenes, dice, si son del mismo sexo, varones, dice, como hermanos. A las ancianas, pues como a madres, ¿no? De una manera también, además, cariñosa. Y dice a las jovencitas, además, a lo último, con toda pureza. Con toda pureza. Y esto da que pensar, ¿no? Con toda pureza. Así pues, nada de hacerse el graciosete con ellas. Nada de lanzarle piropos, ¿no? Nada de tontear con ellas. Nada de hacerle proposiciones directas o indirectas, ¿no? Todo esto tal vez no los hemos podido encontrar alguna que otra vez en iglesias o en grupos de jóvenes, ¿no? Con toda pureza, vemos. Toda pureza, es enfático. No solamente se tiene que evitar el mal, sino incluso la apariencia de mal. Se tiene que, por ejemplo, evitar quedar con una joven, incluso una mujer mayor, da igual. Quedar con una joven de la iglesia a solas, ¿no? Pues para hacer visitación o consejería, si se hace muy bien, pero acompañado. Desechar la idea de entrar en muchas intimidades o en tener amistad, ¿no? Con una persona del otro sexo. A veces, pues, se espera de eso, de los cristianos, y que si no lo eres, pues como que no eres alguien suficientemente espiritual, no sé. Pero eso es falso, eso es falso. Porque la amistad entre el hombre y la mujer no existe. No existe. Porque el hombre no puede dejar de ser hombre y la mujer no puede dejar de ser mujer. Entonces, si se quiere tener amistad, una verdadera amistad, una profunda amistad con alguien del sexo opuesto, pues ahí está tu esposa, ahí está tu esposo, ¿no? Y él será el mejor amigo y la mejor amiga que jamás podamos tener fuera del matrimonio. Entonces, amistad, sí, en el matrimonio. Fuera de ello, no existe. Así que, a las jovencitas, con toda pureza. Guardando estas normas un poco, creo yo que son elementales y casi de sentido común, se evitarían muchísimos problemas en las iglesias y muchísimos problemas para los pastores. Así pues, como decíamos, los jovencitas con toda pureza y, bueno, pues también pensemos, no es esto solamente para los pastores, esto es para todos y cada uno, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, todos los creyentes y miembros de la iglesia. Pero bien, hermanos, pasemos ahora al segundo punto. Decíamos, acuérdense que era también mostrar compasión con los casos más graves de necesidad. Dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Llama la atención, en verdad son viudas.
Y así también acaba diciendo en el versículo 16, a fin de que ella, la iglesia, pueda socorrer a las que de verdad son viudas. Entonces vemos, Pablo está haciendo aquí una distinción. Están las en verdad viudas, y después están las viudas. Es decir, que sí, que habían perdido al marido, ¿no? Pero no eran en verdad viudas. Podemos decir así, están las verdaderas viudas y están las simplemente viudas, ¿no? Esto no es un juego de palabras, ¿no? Porque veamos, ¿cuál es la verdadera viuda? La verdadera viuda es la que se nos describe en el versículo 5. La que en verdad es viuda y, dice, ha quedado sola. Y entonces también, pues, es, como dice el versículo 9, mayor. ¿No? Mayor de 60 años, ya es anciana. Y además, entonces, como vemos también en el versículo 4, pues no tiene a hijos y nietos y familiares que la puedan socorrer. Es decir, que está sola, está desamparada, ¿no? Se corresponde entonces a la idea de viuda en la Biblia, ¿no? Que no tiene a nadie que la socorra y tampoco tiene pues la edad ni para casarse ni tampoco para trabajar, ¿no? Seguramente. Entonces está completamente desamparada y desasistida. Esa es la verdadera viuda. Y entonces es a esa verdadera viuda que se le tiene que socorrer, ¿no? Pero aún así no es automático. Aún así no es automático porque en el versículo 9 y 10 se dicen cuáles son, por así decirlo, los requisitos de esta mujer, ¿no? Para recibir la ayuda de la iglesia. Y vemos ahí, pues, sea puesta en la lista de la ayuda de la iglesia, la viuda no menor de 60 años, por lo tanto, ya digo, primeramente, la edad, ¿no? Que sea anciana, pero también, continúo diciendo, que haya sido esposa de un solo marido. Es lo mismo, nos acordamos que habíamos visto en el capítulo 3, acerca de los que anhelan obispados. Lo primero que dicen que haya sido, pues, el marido de una sola mujer. Nos acordamos que, decíamos literalmente, era hombre de una sola mujer. Aquí es lo mismo, es mujer de un solo hombre. Y dijimos entonces en aquel entonces que, bueno, la explicación más razonable y más conforme a todo lo que nos enseña la palabra de Dios es que el hombre no haya sido infiel a su esposa, ¿no? Y igual entonces sería aquí una mujer que no ha sido infiel a su esposo. Es decir, no admitir a lo mejor a una mujer que durante su vida ha tenido fama y reputación y se ha sabido que ha sido adúltera a su esposo o que abandonó a su esposo y que se volvió a casar tal vez, pero con unos motivos no bíblicos, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede decir que no es apta para recibir la ayuda de la iglesia, porque es un mal testimonio para la iglesia, de acuerdo que no es un oficial, no es un ministro, no es un pastor, no es un anciano, pero se vincula de una manera abierta a la iglesia. Entonces, vemos, eso afecta al nombre, la reputación y a la santidad de la iglesia y se tiene que tratar. Alguien dirá, entonces, qué crueldad, si la iglesia no lo trata, entonces se va a morir de hambre. Bueno, tampoco es eso, porque en aquel entonces es que también había ayudas para este tipo de casos, ayudas públicas, ¿no? Del Estado, se puede decir, o de la ciudad, ¿no? Para este tipo de casos. Beneficencia también había, ¿no? Secular. Pero la cuestión es entonces de la asistencia dentro de la iglesia, pero seguramente no se iba a estar muriendo de hambre en este caso, ¿no? Pero bueno, también continúa diciendo, en cuanto a estos requisitos, en el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, ¿no? Y lo que continúa, pues es como si fuera 2 puntos y dice, si ha criado hijos, ¿no? Entonces criado
criar hijos, ocuparse de una casa es una buena obra. Es una obra que agrada a Dios, ¿no? No es un engorro, no es un fastidio, ¿no? No es, una cosa que se tiene que rehuir de todas las maneras para una mujer, ¿no? Al contrario, dice, criar hijos es una buena obra. Es una buena obra. Y también, pues, continúa diciendo, si ha practicado la hospitalidad. El practicar la hospitalidad es recibir en casa a alguien que no es del círculo más íntimo de la familia, ¿no? De tu casa. Es decir, si le has recibido en plan, entre comillas, ¿no? Bed and breakfast, ¿no? Cama y desayuno, le has a lo mejor albergado en tu casa, albergando, pues, temporalmente unos cuantos días o un día, o le has dado de comer, etcétera, ¿no? Entonces, esto, pues, como expresión de ayuda y de amor cristiano. Después continúa diciendo también, si ha lavado los pies de los santos, y esto, bueno, pues se puede ver en un sentido literal, porque vemos en los evangelios que era una práctica que se hacía, ¿no? En banquetes, etcétera, pero también se puede ver en un sentido figurado, es decir, que son servicios considerados de los más humildes, ¿no? Por amor también a los santos, a los hermanos. Y sigue también diciendo, si ha socorrido a los afligidos, a lo mejor a las personas que están solas, a personas mayores, a enfermos, a presos por el Evangelio, en fin, pues que ha estado, pues entonces, ocupándose de los demás. Y entonces vemos, todo esto es testimonio de buenas obras. Y podríamos decir así, esto es un ejemplo también del papel de la mujer en la familia y también en la iglesia. De acuerdo que una mujer pues no va, no debe ocupar un ministerio de pastor, de anciano, ¿no? O diácono, un ministerio oficial. Pero eso no significa que no pueda hacer nada. Porque es el alma, es la vida, es como en la casa, ¿no? El marido pues es el que provee, es el que dirige, pero el que da el ambiente, el alma a la vida de la casa es la mujer. Lo mismo también en la iglesia. Entonces no significa que la mujer no tenga que hacer absolutamente nada. Vemos la de cosas, ¿no? Maravillosas que una mujer puede hacer, ¿no? En el servicio al Señor, ¿no? Qué gran testimonio, ¿no? Qué cosa más bella ver una vida que abunda de todas estas cosas. Bien, pues una cosa más acerca de las viudas. Una cosa más de esta verdadera viuda, quiero decir. Ellas son mayores, son ancianas, no tienen familia, no tienen nadie que les socorra, ¿vale? No tienen que llevar una casa, ¿no? Y entonces la cuestión es, son ayudadas, ¿no? Por la iglesia. Y entonces la cuestión es, bueno, entonces estas hermanas, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con su tiempo? ¿Qué hacen cada día? ¿No? ¿A qué se ocupan, sobre todo, no? ¿No van a hacer nada simplemente? Bueno, pues entonces tampoco es eso. Porque dice en el versículo 5, la que es en verdad viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Tenemos un ejemplo de esto del Evangelio de Lucas, ¿no? La profetisa Ana, que también era viuda y se había quedado, era una anciana muy mayor y estaba orando noche y día en súplicas, en oraciones, noche y día, no se apartaba del templo. Así también, pues vemos, ¿no? Que estas hermanas, que bueno, pues tienen esta ayuda, pero también tienen esta disponibilidad de tiempo, pueden entonces tener también un ministerio especial de oración, de intercesión, ¿no? Vamos a decir que tengan que estar haciéndolo esto todo el día y ninguna otra cosa, pero sí que pueden abundar mucho más que las personas que están trabajando, ¿no? Que tienen un trabajo, tienen un horario que cumplir. En definitiva, es el deber y la responsabilidad de la Iglesia socorrer a estos casos. En el Antiguo Testamento
se habla del huérfano y la viuda. En el Salmo 78 se nos dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. En la carta de Santiago se nos dice que la verdadera religión es visitar a las viudas en sus aflicciones. Y esto es algo también para nosotros. Es cierto que hoy en día también están las pensiones de viudedad, hay también ayudas sociales, pero eso también, llegado el caso, ¿no? También sería nuestra responsabilidad como iglesia mostrar esta responsabilidad y este cuidado, esta compasión por las que en verdad son viudas. Pues vemos, entonces es la responsabilidad de la iglesia y por lo tanto es la responsabilidad de cada miembro para ofrendar, ¿no? Para dar a la iglesia, de manera que la iglesia pueda socorrer a estos casos, ¿no? Y dar, pues también, generosamente. Dios ama al dador alegre. Bien, pues vemos que esto es lo que hemos de estar haciendo. Primeramente hemos visto pues este respeto, ahora también pues esta compasión, los casos graves de necesidad, pero también decíamos que aquí se apela a la responsabilidad también de cada uno, a la responsabilidad de cada uno. Hemos visto entonces esta distinción que hay entre la verdadera viuda y la simplemente viuda, ¿no? Y ahora pues vamos a estar hablando de las simplemente viudas, Y bueno, pues sí, la simplemente viuda es una viuda que, como tal, ha perdido a su marido, ¿no? Pero, entonces, tiene otras opciones que no sea la de depender económicamente de la iglesia. ¿Y cuáles son esas dos opciones que tiene? Primeramente, pues tiene su propia familia. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero a honrar a los de su casa y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces vemos, ¿no? Por el contexto, estos hijos y nietos son también creyentes, ¿no? Versículo 8, porque es cuando está diciendo de los que no cuidan a los suyos, mayormente los de su casa, es peor que un incrédulo y anegado a la fe. Si una mujer viuda tiene hijos y no son creyentes y los abandona, entonces, bueno, entra dentro de la categoría de la verdadera viuda, ¿no? Pero si tiene entonces unos hijos, nietos, familiares que están en la fe, pues entonces es la responsabilidad de ellos de cuidarse de su madre o de su abuela. Porque sería el colmo del descaro que ellos vinieran, ¿no? Y dijeran, no, es que la iglesia es la que tiene que ocuparse de las viudas, ¿no? ¿Qué dice Santiago? Hay que visitar a las viudas, ¿no? Sería el colmo del descaro que, bueno, es vuestra responsabilidad y no la mía, ¿no? No, ese es el deber principal de hijos. Y la gracia en la iglesia no quita el deber natural que cada uno tiene, que en este caso, por naturaleza, con sus padres, ¿no? Tiene que honrar a los padres y tiene que recompensar, dar la recompensa, devolver por todo el bien que los padres le han hecho. Esto de honrar al padre y a la madre no solamente para los hijos pequeñitos, aunque también, o a los jóvenes, también es lo que tienen que hacer, tenemos que hacer cuando los padres ya han pasado una edad y se quedan dependientes. Y no valen entonces estas excusas piadosas, no, es que el dinero con el que yo le podría ayudar a mis padres, yo lo quiero ofrendar a Dios, ¿no? Y que sea entonces la iglesia quien lo ayude. Más o menos es lo que decían los judíos, ¿no? Y que Jesús denunciaba, ¿no? Es corbán todo aquello con que te podrías haber beneficiado de mí. Esos son excusas. Eso es ser hipócrita, es tener una fachada de buena persona, ¿no? De persona religiosa, ¿no? El primer deber es ocuparte tú de los de tu casa. Y es también la manera de honrar y
hacer homenaje, homenajear, se puede decir, no sé, a los padres, ¿no? ¿De qué sirve a una persona que le hagan un homenaje cuando ya está muerta? ¿No? Esa persona no se entera. Es en vida que se tiene que honrar y es en vida que se tienen que hacer los homenajes a las personas. Es en vida para que se pueda beneficiar a las personas, pero también es en vida para nosotros, para que podamos heredar bendición, para que nuestros padres nos bendigan y para que Dios nos bendiga. Es en vida que se tienen que hacer las cosas. Y bien, pues entonces, si alguien lo deja, entonces es lo que dice el versículo 8, ¿no? Si alguien continúa R que R, pues entonces ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y llegado el caso se podría pues, también poner en disciplina por la iglesia, porque ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo puede estar confesando con su boca, pero con su vida lo está negando. Bien, pues entonces vemos, esa era la primera opción, ¿no? Tiene hijos, tiene nietos, que se ocupen ellos, ¿no? Pero la segunda opción, ¿cuál es? Pues la que dice el versículo 14. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, tengan hijos, gobiernen su casa y que en ninguna ocasión den al adversario para hablar mal. Es decir, que se casen. Y bien, hermanos, si hemos leído este texto ahora o ya lo hemos leído anteriormente, no sé si alguna vez os ha chocado este pasaje, lo que aquí dice Pablo por un lado y lo que dice Pablo por otro. Porque aquí está diciendo que se case, ¿verdad? Pero parece que esto se contradice con lo que antes, en el versículo 11 y 12, también dice: a las viudas jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos contra Cristo quieren casarse, incurriendo en condenación por haber abandonado la primera fe. Pues parece entonces que en el versículo 14 Pablo está diciendo quiero que se casen. Y en el versículo 11 y 12 dice que bueno, pues entonces que casarse está mal porque es rebelarse contra Cristo y abandonar la primera fe. Incluso pues apartarse de Él, ¿no? Apostatar de Él. Entonces, versículo 14, volvemos a leer. Quiero pues que las que son jóvenes se casen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Evidentemente no hay una contradicción. Pablo no puede estar diciendo una cosa en el versículo 11 y la otra, la contraria, en el versículo 14. No tiene sentido. Entonces, no es entonces como muchos dicen que bueno, las viudas entonces es como que hacían un voto delante del Señor para quedarse completamente dedicadas al Señor y entonces, a ver, para entendernos, como que serían unas monjas, ¿no? Al cuidado de la iglesia. Es una explicación que sostienen muchos, ¿no? Y es algo que ciertamente se ha dado en la historia, ¿no? Pero que no tiene sentido, no se ve esto en el Nuevo Testamento y no se ve tampoco en Primera de Timoteo, y lo que está aquí hablando de las viudas no es un sentido de ministerio, sino de ayuda y de socorro, no es nada esto. Entonces, ¿cuál es el sentido de los versículos 11 y 12? Pues, sin duda, a la luz de lo que nos está diciendo en este pasaje y en otros lugares de la Escritura también, está hablando de que se quiera casar con un no creyente. No está dicho explícito en el versículo 11, pero es el sentido. ¿Por qué? Pues porque al casarse con un incrédulo, un no creyente, pues esto obligaba a abrazar también ella su religión. Una cosa es que alguien ya casado se convierte y está casado con un incrédulo, pero otra cosa es casarte directamente con un incrédulo. Y en este caso sería, pues, sí, abrazar la religión de esta persona, en este caso el politeísmo, ¿no? Y eso sí que ya es entonces apartarse de Cristo.
Eso sí que es entonces, llegado el caso, incluso apostatar de la fe, en todo caso es pecar contra el Señor. Entonces, esto sí que es algo que puede acabar en irse y apostatar, irse en pos de Satanás, es decir, abandonar la iglesia, ¿no? Apostatar completamente de la fe. Y entonces, cuando dice el versículo 14, quiero pues que se casen, evidentemente, como dice en el capítulo 7 de 1 Corintios, es en el Señor, con un marido creyente. Entonces, bien, esta es la manera que, bueno, pues al casarse va a, digamos, seguir adelante, va a también estar mantenida, por supuesto, por su marido, pero también se va a ocupar en gobernar la casa, en criar hijos, en ocuparse en esas buenas obras, y entonces vemos, se deja entonces se cierra esa puerta abierta al pecado, ¿no? Dice de que si no, estas jóvenes que se han quedado viudas, que van casa por casa, pues entonces ¿qué es lo que hacen? Pues entonces están pues entrometiéndose en las vidas de unos y de otros, y entonces van a una casa y después van a la otra y le están contando lo que los otros le han dicho, y de esa manera pues se está divulgando pues las cosas, ¿no? de cada casa. Y bueno, pues vemos que de esa manera también esto nos recuerda una cosa importante de los demás, hermanos, es que hemos de también velar, de no estar pues soltando chismes y pues entrometiéndonos en la vida de los demás, y nos tenemos que sobre todo entonces ocupar de nuestra propia vida, de nuestra casa, ocuparnos de nuestro trabajo. El estar muy ocioso, como dice aquí, no es bueno. Hemos de ocupar nuestra vida y nuestra mente de muchas cosas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostemos hemos de ser activos y trabajar duro, ¿verdad? Hemos de ser conocidos como personas que trabajan duro, y de esa manera, pues, vamos a cerrar la puerta a muchas cosas malas, Bien, pues hermanos, ya concluyendo, hemos visto por lo tanto que Timoteo, los pastores también han de tratar a los distintos grupos y también tratar las distintas cuestiones de la vida de la iglesia, a los mayores con respeto, pero también a los jóvenes, a las jovencitas, a las mujeres mayores también, a las viudas también, que simplemente son viudas, pues mostrarles lo que tienen que hacerle, aconsejarles lo que tienen que hacer con sus vidas. A las mujeres mayores, pues ocuparse también para que la iglesia se pueda sostenerla, ¿no? O ayudarla, pero también con unas garantías, con unos requisitos, ¿no? No convirtiendo pues la iglesia en una ONG o una oficina oficial o municipal, ¿no? de ayuda, ¿no? a todo el mundo que venga, ¿no? No es eso. Se ha de sí ayudar, ¿no? Pero tratar las cosas con sabiduría, y también dirigiendo, corrigiendo a la gente con respeto, como hemos dicho, y en cuanto a estas cosas de la ayuda, etcétera, etcétera, sí, ayudando a los verdaderos casos de beneficencia, pero haciendo las cosas decentemente y con orden. Es importante vivir estos principios, si es pastor, anciano, oficial, diácono, practicarlo. Por supuesto, aquí también esto está hablando mucho también del ministerio de los diáconos, por supuesto. Pero todos nosotros hemos de también tratar de, hermanos, aplicarlos de una manera o de otra. Y pensar, hermanos, pues eso, que el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, Dios el Espíritu Santo, nuestro Dios Trino, es así con nosotros. Él es clemente y bondadoso. Él nos conduce con la vara, pero también con el cayado que nos infunde aliento. Él es compasivo con nosotros,
pero también el Señor nos ha dado pies para caminar y manos para trabajar, y somos responsables, hermanos, de esto. Así que con la ayuda del Señor, seamos imitadores de Dios y cumplamos también todos con nuestra responsabilidad como cristianos y como iglesia. Que así sea. Amén.